La caja de cartón se sentía extrañamente liviana en mis manos mientras caminaba hacia la salida de Innovative Solutions por última vez como empleada. Mis 12 años de experiencia en desarrollo de software, mis 3 títulos universitarios, y mi historial impecable de proyectos exitosos aparentemente no significaban nada para Roberto Mendoza, el director de operaciones que acababa de humillarme frente a todo el departamento. Mi nombre es Daniela Herrera, y durante los últimos 4 años, he trabajado como desarrolladora senior en esta empresa de tecnología que ayudé a construir desde sus primeros días. Lo que Roberto no sabía, lo que nadie en la oficina sabía excepto mi abogado y mi contador, era que cuando el fundador original necesitaba capital de emergencia hace 3 años, yo había sido su salvavidas financiero secreto. Todo comenzó un martes por la mañana cuando llegué a la oficina con mi café habitual y encontré a Roberto esperándome en mi escritorio. Su corbata azul marino estaba perfectamente anudada, como siempre, y su sonrisa falsa ya estaba en su lugar. Daniela, necesitamos hablar, dijo, señalando hacia la sala de conferencias. Sabía que algo andaba mal. Durante las últimas semanas, había notado cambios sutiles. Mis accesos a ciertos sistemas habían sido restringidos sin explicación. Los correos sobre decisiones importantes ya no me incluían. Y en la reunión de la semana pasada, Roberto había presentado mi propuesta para el nuevo sistema de gestión como si fuera idea suya. En la sala de conferencias, Roberto se acomodó en su silla de cuero, entrelazó los dedos y me miró con esa expresión que había aprendido a odiar, condescendencia pura. Hemos estado evaluando el desempeño del equipo, comenzó, y francamente, tu trabajo no ha estado a la altura de nuestros estándares. Mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro sentía una mezcla de indignación y curiosidad. Durante el último año, había liderado el desarrollo del sistema que ahora generaba el 40% de los ingresos de la empresa. Había trabajado noches enteras, fines de semana, había solucionado crisis que otros no podían resolver. ¿Podría ser más específico?, pregunté, con la voz calmada. Roberto sacó una carpeta y la abrió dramáticamente. El proyecto Martínez tuvo retrasos, dijo, aunque sabíamos que esos retrasos fueron porque el cliente cambió los requerimientos 3 veces. El sistema de inventario tuvo bugs, continuó, omitiendo que esos bugs fueron causados por modificaciones no autorizadas que él mismo había ordenado. Roberto, interrumpí suavemente, cada uno de esos problemas tenía contextos específicos que... No me interrumpas, me cortó, su voz volviéndose más áspera. Esta es precisamente la actitud que nos preocupa. Siempre tienes excusas, siempre crees que sabes más que tus superiores. Respiré profundo, recordando las palabras de mi padre. La paciencia es un arma que solo los inteligentes saben usar. Durante meses, había documentado cada interacción problemática con Roberto, cada decisión cuestionable, cada vez que se apropió del trabajo de otros. También hemos recibido quejas sobre tu actitud, continuó Roberto, claramente disfrutando el momento. Algunos miembros del equipo se sienten intimidados por ti. Esto era nuevo. Durante 4 años, había mantenido relaciones excelentes con todos mis colegas. Era la persona a quien acudían cuando tenían problemas técnicos o necesitaban consejos. ¿Quién específicamente?, pregunté. Eso es confidencial, respondió rápidamente. Porque no existían tales quejas, y ambos lo sabíamos. Luego llegó el momento que había estado esperando durante semanas. Daniela, hemos decidido terminar tu contrato. Efectivo inmediatamente. La forma en que lo dijo, con esa sonrisa satisfecha, me confirmó lo que había sospechado. Esto no era sobre mi desempeño. Era sobre poder. Roberto nunca había podido digerir que una mujer de 32 años fuera más competente técnicamente que él. Nunca había superado el hecho de que los clientes frecuentemente me buscaban directamente para consultas, pasando por alto la jerarquía formal. Entiendo, dije simplemente, poniéndome de pie. Recursos humanos se encargará de los detalles finales, añadió Roberto, ya volteando hacia sus papeles como si yo hubiera dejado de existir. Salí de la sala de conferencias con la cabeza en alto, consciente de que varios colegas me observaban desde sus escritorios. La noticia había corrido rápido. En el mundo corporativo, el despido de alguien es como sangre en el agua para los tiburones. De regreso en mi escritorio, comencé a empacar mis pertenencias personales. La pequeña planta suculenta que mi sobrina me había regalado,
la taza con el logo de mi universidad, los cables y adaptadores que había comprado con mi propio dinero. Cada objeto tenía una historia, un recuerdo de años de dedicación. Fue entonces cuando Roberto decidió hacer su gran espectáculo. Se acercó a mi escritorio rodeado de sus aliados, Patricia de Recursos Humanos, quien siempre actuaba como su eco, Jorge, el gerente de ventas que le debía su puesto a Roberto, y Andrés, un desarrollador junior que había sido contratado hace 6 meses y que claramente aspiraba a ocupar mi posición. Quiero que esto sea una lección para todos, declaró Roberto, su voz lo suficientemente alta para que toda la oficina pudiera escuchar. En esta empresa valoramos la excelencia, el trabajo en equipo, y la humildad. No toleramos egos inflados ni actitudes de superioridad. Seguí empacando, ignorándolo deliberadamente, lo cual solo aumentó su frustración. Nunca deberías haber sido contratada, gritó finalmente, perdiendo toda compostura profesional. Eres una incompetente y siempre lo has sido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso en un ambiente corporativo tóxico, este nivel de abuso público era chocante. Pude ver a mis colegas intercambiando miradas incómodas. Algunos bajaron la vista, avergonzados de presenciar esta humillación. Cerré mi laptop calmadamente, la guardé en su funda, y levanté la caja con mis pertenencias. Luego, por primera vez en toda la conversación, sonreí. Una sonrisa genuine, tranquila, que claramente desconcertó a Roberto. Interesante perspectiva, dije con voz serena, considerando que mañana tengo una junta del consejo directivo. La expresión de Roberto cambió instantáneamente. De triunfal a confundida, luego a preocupada. ¿De qué estás hablando?, preguntó, pero ya me dirigía hacia la salida. Buenos días a todos, dije, saludando con la mano libre a mis ex colegas. Nos vemos pronto. Esa noche, en mi departamento, abrí el cajón de mi escritorio personal y saqué una carpeta que no había tocado en meses. Dentro estaban los documentos que confirmaban mi participación del 60% en Innovatech Solutions, adquirida cuando la empresa enfrentaba bancarrota hace 3 años. El fundador original, Alejandro Vega, había sido un visionario pero un pésimo administrador financiero. Cuando los acreedores estaban a punto de embargar todo, me había contactado desesperado. Yo tenía los ahorros, él tenía las ideas. Habíamos estructurado la inversión como un préstamo convertible que, según los términos del contrato, se convertiría automáticamente en participación accionaria después de 3 años de operaciones exitosas. Esos 3 años se habían cumplido hace 6 meses. Durante todo este tiempo, había mantenido mi identidad como inversionista en secreto, trabajando como empleada regular para entender realmente cómo funcionaba la empresa desde adentro. Lo que había descubierto no me había gustado nada. Marqué el número de Alejandro, quien ahora dirigía una startup exitosa en Guadalajara. Daniela, qué sorpresa, respondió con voz cálida. ¿Cómo van las cosas en la oficina? Es hora, le dije simplemente. Hubo una pausa. ¿Estás segura? Completamente. Muy bien. Llamaré a los abogados. ¿Para cuándo quieres la junta? Mañana a las 10 de la mañana. A la mañana siguiente, llegué a Innovatech a las 9:30, pero esta vez no como empleada. Llevaba mi traje gris oscuro, el que reservaba para presentaciones importantes, y un maletín de cuero que contenía todos los documentos legales necesarios. La recepcionista, Carmen, me miró confundida. Daniela, pensé que ayer fue tu último día. Lo fue, sonreí. Hoy estoy aquí en una capacidad diferente. A las 10 en punto exactas, Alejandro llegó acompañado de 2 abogados y un contador. Roberto los esperaba en la sala de conferencias principal, claramente nervioso pero tratando de mantener su fachada de control. No entiendo por qué está ella aquí, dijo Roberto, señalándome con desdén cuando entramos a la sala. Todo se aclarará en un momento, respondió Alejandro, acomodándose en la cabecera de la mesa. Uno de los abogados, un hombre mayor con barba canosa, abrió su portafolio y sacó un documento oficial. Señor Mendoza, comenzó, está usted citado a esta junta del Consejo Directivo para discutir cambios importantes en la estructura de propiedad de Innovatech Solutions. Roberto frunció el ceño. ¿Cambios de propiedad? No entiendo. Alejandro vendió la empresa hace 3 años. Los nuevos dueños me contrataron como director de operaciones.
En realidad, intervino el contador, la empresa nunca fue vendida. Fue rescatada mediante un préstamo convertible que, según los términos del contrato original, se convirtió automáticamente en participación accionaria hace exactamente 6 meses. Deslizó una copia del contrato hacia Roberto, quien lo leyó con creciente alarma. Esto significa, continuó el abogado, que la señorita Daniela Herrera es ahora propietaria del 60% de Innovatech Solutions. El señor Vega mantiene el 25%, y el 15% restante pertenece a inversionistas menores. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Roberto miraba el documento, luego a mí, luego de vuelta al documento, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. Esto no puede ser real, balbuceó finalmente. Es completamente real, dije, hablando por primera vez desde que entramos a la sala. Y como accionista mayoritaria, tengo algunas preocupaciones serias sobre la dirección que ha tomado la empresa bajo tu liderazgo. Saqué mi propia carpeta y la abrí sobre la mesa. Durante los últimos 4 años, he documentado meticulosamente cada decisión cuestionable, cada proyecto mal manejado, cada instancia de apropiación indebida de trabajo de otros empleados. Roberto se había puesto pálido. Tú no puedes hacer esto. Hay contratos, hay un contrato de empleo que terminaste ayer, lo interrumpí calmadamente. Pero no hay ningún contrato que te proteja de las consecuencias de mala administración. Alejandro tomó la palabra. Roberto, durante los últimos 6 meses, hemos estado recibiendo reportes preocupantes. Clientes descontentos, empleados renunciando, proyectos fracasando. Cuando Daniela nos contactó anoche, decidimos que era hora de una evaluación completa. Como nueva CEO de Innovatech, anuncié, disfrutando la expresión de shock absoluto en el rostro de Roberto, mi primera decisión ejecutiva es solicitar tu renuncia inmediata. No puedes hacer esto, estalló Roberto, poniéndose de pie tan bruscamente que derribó su silla. He trabajado aquí durante 5 años. Conozco todos los clientes. Sin mí, esta empresa se va a la bancarrota. Interesante teoría, respondí, manteniendo mi voz profesional. Considerando que la empresa estaba creciendo establemente hasta que tú llegaste. Considerando que nuestros mejores desarrolladores han estado buscando trabajo en otros lados. Considerando que ayer me despediste por incompetencia, cuando, en realidad, soy la persona que evitó que esta empresa desapareciera. Me puse de pie y caminé hacia la ventana que daba al área de trabajo abierta. Podía ver a mis ex colegas en sus escritorios, algunos claramente conscientes de que algo importante estaba sucediendo en la sala de conferencias. Roberto, continué, sin voltear a verlo, durante 4 años observé cómo trataste a los empleados como recursos desechables. Cómo te apropiaste del trabajo de otros para avanzar tu carrera. Cómo creaste un ambiente tóxico donde la gente tenía miedo de expresar ideas innovadoras porque podrías robarlas. Me volteé para enfrentarlo directamente. Pero más que nada, observé cómo tu ego y tu inseguridad estaban lentamente destruyendo lo que habíamos construido. Tienes hasta el final del día para limpiar tu oficina, añadió Alejandro. Recursos Humanos procesará tu finiquito de acuerdo a la ley, pero tu tiempo aquí ha terminado. Roberto nos miró a todos, buscando algún aliado, alguna salida. No encontró ninguna. Esto no va a quedarse así, murmuró finalmente. Voy a pelear esto. Eres libre de hacerlo, respondí. Pero te sugiero que consultes con un abogado especializado en derecho corporativo antes de tomar cualquier acción. Los documentos son sólidos, y tengo 4 años de evidencia de mala administración. Después de que Roberto saliera de la sala como un huracán, me quedé a solas con Alejandro y los abogados para discutir los próximos pasos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Alejandro. Dirigir una empresa es muy diferente a ser desarrolladora. Sonreí, pensando en todos los años que había observado desde las sombras, aprendiendo, tomando notas, esperando el momento correcto. He estado preparándome para esto durante 4 años, respondí. Y tengo planes muy específicos para devolver a Innovatech a su rumbo original. 1 hora después, convoqué a una reunión general con todos los empleados. El área común estaba llena de caras curiosas y preocupadas. Algunos habían visto salir a Roberto con una caja en las manos, fulminando de rabia.
Buenos días a todos, comencé, de pie frente al grupo. Sé que hay muchas preguntas sobre lo que está pasando, así que voy a ser directa. Expliqué la situación de propiedad, mi nueva posición como CEO, y mi visión para el futuro de la empresa. Mencioné planes para aumentar salarios, implementar horarios flexibles, crear un programa de participación en utilidades, y establecer un fondo para educación continua. ¿Y qué pasa con Roberto?, preguntó Jorge, el gerente de ventas que había sido aliado de Roberto. Roberto ya no trabaja aquí, respondí simplemente. Su posición será reestructurada y redistribuida entre el equipo. Vi alivio en muchas caras. Durante años, mis colegas habían soportado el estilo de liderazgo tóxico de Roberto porque necesitaban sus empleos. ¿Hay alguna pregunta más?, pregunté. Patricia de Recursos Humanos levantó la mano tímidamente. Daniela, yo quería disculparme por ayer. Yo sabía que el despido no era justo, pero... Patricia, la interrumpí gentilmente, entiendo las presiones bajo las que trabajabas. Lo importante ahora es avanzar y crear un ambiente donde nadie se sienta obligado a participar en decisiones injustas. 6 meses después, Innovatech Solutions había recuperado a todos los clientes que habíamos perdido bajo la administración de Roberto. Habíamos contratado 5 desarrolladores nuevos, y nuestros ingresos habían aumentado un 35%. El ambiente de trabajo se había transformado completamente. Roberto había intentado demandar por despido injustificado, pero su abogado lo convenció de retirar la demanda cuando revisó la evidencia que teníamos contra él. Ahora trabajaba para una empresa competidora, en una posición junior. Esa mañana de viernes, mientras revisaba los reportes trimestrales en mi nueva oficina, la que había sido de Roberto, Patricia tocó a mi puerta. Daniela, llegó esto para ti, dijo, entregándome un sobre elegante. Era una invitación para hablar en la conferencia anual de mujeres en tecnología. Me habían nominado como empresaria del año por la transformación de Innovatech. Sonreí, recordando las palabras de Roberto, nunca deberías haber sido contratada. Tenía razón en cierto sentido. No debería haber sido contratada. Debería haber asumido mi posición como propietaria desde el principio. Pero a veces, el camino más largo te enseña lecciones que no podrías aprender de otra manera. A veces, necesitas estar en las trincheras para entender realmente lo que necesita ser cambiado. Y a veces, la paciencia y la estrategia son más poderosas que cualquier título o posición oficial.